en un barco no se corre bajo ningún concepto, porque la mayor parte de los problemas gordos vienen de correr. Te van a recordar mucho más por tu mayor cagada que por los años que lo hayas hecho bien. Llegamos a tener olas de 7 y 8 metros, te tienes que quedar, porque ante cualquier accidente tiene que haber ese remolcador, ¿no? Digamos que con esa experiencia ya todo me parece poco. Es verdad que tus fallos hay que tratar de evitarlos, pero es verdad que si no fallas, no aprendes, 100%. Podcast patrocinado por Escuela Náutica Orión y Faro Escuela Marítima. Hola, muy buenas, bienvenidos otra vez a Entre Marinos, el podcast que hablamos de divulgación náutica. Bueno, ¿qué tal el verano? ¿Cómo os ha ido? Espero que muy bien. Nosotros pues nada, ya arrancando motores y arrancando con las nuevas entrevistas de lo que sería la siguiente temporada. Bueno, ante todo daros las gracias a todos por todas las peticiones que nos habéis hecho y decir que os gusta mucho y bueno, y la verdad que hay muchos vídeos que han subido en YouTube una barbaridad y estamos pues muy contentos, ¿no? De que pues esto más o menos vaya gustando. Vamos a intentar hacerlo todo un poquito mejor, profesionalizarnos un poquito mejor y bueno, y llegar a más personas. Ante todo, recordar, ¿vale? Si tenéis alguna sugerencia, tenéis algún conocimiento que queréis aportar o incluso sabéis de alguien o vosotros mismos que os apetecería que os hagamos una entrevista y que forméis parte de la comunidad Entre Marinos, nos podéis escribir en entremarinos@gmail.com, ¿vale? Repito, entremarinos@gmail.com. Escribirnos todo lo que consideréis, ¿vale? También, si nos hacéis el favor, podéis seguirnos en Instagram, Entre Marinos, y también en YouTube os podéis suscribir para que os lleguen cada vez que publiquemos un nuevo podcast, pues os llegue y ya estéis enterados. Más cositas. Como bien sabéis, esta nueva temporada lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a hacer programas especiales y también vamos a hacer programas con entrevistas a personalidades del mar para que nos cuenten un poco diferentes trabajos y además también dar a conocer todos los aspectos marítimos. Entonces, ¿hoy de qué vamos a hablar? Hoy me apetece mucho y llevamos mucho tiempo esperando esta entrevista. Vamos a hablar un poquito de ecologismo, vamos a hablar un poquito de naturalismo marítimo y sobre todo de prevención de la contaminación. Para muchos puede que os parezca, esto puede ser un tema aburrido. Pues mira, ya os quitáis la historia de la cabeza, ¿vale? Porque esto no puede ser un tema aburrido. Esto ya tenemos que empezar a concienciarnos. Por lo tanto, hoy va a venir a vernos Diego de la Viña. Diego de la Viña nos va a contar su historia porque primero es un pedazo marino. Diego es patrón de altura y durante mucho tiempo se ha dedicado principalmente a ser capitán en megayates. Ha estado navegando en un montón de sitios, principalmente Ibiza, Palma de Mallorca, pero bueno, también ha estado navegando en Miami, las Bahamas, o sea, una pasada, nos lo va a contar todo. Y luego lo interesante de Diego ya no es que sea uno de los profesionales de máximo nivel que conozco, sino que él mismo, como veréis más a continuación que nos va a contar, se ha ido transformando y se ha ido profesionalizando en base a lo que él ha ido viviendo. Y curiosamente, él se ha hecho un activista, ¿vale? Se ha hecho un activista por todo lo que ha estado viendo, quiere muchísimo al medio marítimo, adora navegar y no puede, y son de esas personas que se han dado cuenta, oye, mi espacio de navegación lo tengo que cuidar. Se hace empresario, monta una empresa que se llama La Alternativa Eco. Os recomiendo que entréis porque, bueno, pues ha fomentado un poco productos de limpieza de barcos de todos los niveles ecológicos, que no contaminan el medio marítimo. Entonces, son una pasada. Y luego también es miembro de una ONG que se llama One Planet, One Life, ¿vale? Que se encargan un poco de fomentar todo la reserva y el ecologismo marítimo. También nos va a contar cosas que no las quiero contar en la introducción, ¿vale? Quiero que la cuenten él y os quedéis y lo escuchéis, de los nuevos proyectos que tiene para prevenir derrames de hidrocarburos, prevención de índole de limpieza de barcos, etcétera. Creo que es muy interesante. A esta introducción la he grabado después de la entrevista porque quería saber todo sobre él y por eso quiero intentar en esta introducción transmitiros muchísimo lo chulo que es. Creo que ha sido uno de los podcasts para mí interiormente más interesantes porque me ha hecho pensar mucho. La verdad que cuando acabé la entrevista me dio mucho que pensar. Hay una cosa que me ha gustado mucho, ¿vale? Que ahora la contará él mejor, pero bueno, ha creado unos cursos de formación para marinos, ¿vale? Para gente que navega, para tripulaciones, para que dentro de los barcos, sobre todo para yates, pero bueno, sepan un poco cómo manejar un poquito mejor toda la gestión de basuras o la gestión de derrames o los excedentes de la máquina a otros puntos del barco. Entonces, creo que es muy interesante quedaros hasta el final, verlo y bueno, bienvenidos a una nueva temporada de Entre Marinos. Me alegro de que sigáis ahí para vernos y lo dicho, esperamos comentarios, que os suscribáis y cualquier cosita me escribáis a entremarinos@gmail.com. Así que vamos para adentro, arrancamos máquinas.
Muy buenas, Diego de La Viña. Bienvenido a Entre Marinos y muchísimas gracias por estar aquí, que nos ha costado un poquito de tiempo. Pues muchas gracias, Hugo, por invitarme. De verdad, efectivamente ha costado un poquito, que justo la temporada alta, ahora yo trabajando en yates me ha costado un poco más, pero bueno, ya llegó septiembre con su bajada y aquí con un poquito de tiempo, así que vamos a ello. Te queda poquito. Diego, ahora lo vais a conocer todos un poquito más, pero bueno, es un amigo de hace mucho tiempo que conocí en Madrid. Él es de origen madrileño y vive desde hace mucho tiempo en Ibiza. Él es patrón de altura y bueno, y actualmente estás trabajando, estás en un yate. Sí, efectivamente. Pero lo primero de todo es que, bueno, ahora veremos un poco toda la trayectoria, además tú eres empresario y activista. Antes de llegar a que nos cuentes todo eso, que creo que es muy, muy, muy interesante y a todo el mundo nos vas a ayudar un poco a abrir la mente, el podcast de hoy va dedicado un poco a la concienciación y al ecologismo marino y lo importante del invitado que eres tú, desde el punto de vista de un marino y un capitán de buque. Entonces, perfecto. Para que nos conozcamos un poquito más todos, cuéntanos un poco tu historia. Tú eres de Madrid y lo típico que te habrán dicho, en Madrid no hay mar, ¿no? Efectivamente, no hay mar y mi primer título, el PER, lo saqué en el pantano de San Juan, de lo cual todo el mundo se reía. Pues mira, sí, yo nací en Madrid, en Vallecas además, y yo el tema de los barcos siempre de pequeñito me había gustado, cuando iba por los puertos me encantaban, pero ni mi familia estaba metida, ni por la labor, ni toqué un barco prácticamente hasta que decidí sacarme el título con 22 años aproximadamente. Entonces, claro, en Madrid lo que yo no tenía era la capacidad de pensar que yo podía dedicarme a los barcos, ¿no? Es como algo que se dedica a esa gente de la costa. Claro. Y todo empezó con un viaje a Ibiza que hice en el que me alquilé una moto de agua, 15 minutos con un amigo, me encantó. 7 minutos y medio cada uno y le pregunté al tipo si podía alquilarla todo el día y me dijo, no, necesitas una titulación. Y dije, pues el año que viene la tengo. Ahí fue cuando me saqué el PER, prácticamente usé todos mis ahorros de aquel momento, estaba de estudiante, que costaba 600, 700 euros, todo el mundo me decía, ¿estás loco? Pero antes era carísimo. Eso es, todo el mundo me decía, tú estás loco, pero ¿para qué quieres eso? Y nada, terminé mis estudios de informática en Madrid, no me gustó nada y vine a Ibiza a intentar sacarme la vida con el PER. Obviamente no me comí un colín y ya esto me enlazó a estudiar el título de patrón de altura. Me fui a Mallorca, 2 añitos, al Dic de l'Oest y vamos, la mejor elección que he hecho en mi vida, un cambio de vida radical. Me vine para Ibiza y desde ahí pues la vida me ha sonreído siempre. Cuando entras en el título de patrón de altura y empiezas a ver las asignaturas, la navegación, todo eso, ¿te empezó a abrir otro mundo o ibas con una idea clara a la hora de luego buscar trabajo? Mi idea original eran los yates. Es verdad que eso era lo que me llamaba la atención. Dudé entre la carrera y el patrón de altura y realmente la carrera la veía para grandes barcos, ¿no? Navegar lejos y tal, pero lo que había oído de las personas que habían navegado lejos te decían, pues al final las tripulaciones son de su padre y de su madre de miles de países distintos, no es que sea una fiesta precisamente ese tipo de navegaciones y no me llamaban la atención. Yo quería navegación un poco más costera, disfrutarlo y en los yates creía que iba a encontrar lo que yo quería, un toque de aventura al mismo tiempo que un trabajo bien remunerado y que me gustaba. Eso es. Muy bien. Bueno, terminas los estudios y bueno, como todos los que hemos estudiado náutica, tienes que hacer un año de alumnado. Efectivamente. ¿Cómo te va este año? ¿Fue fácil encontrarlo? ¿Qué tipo de buques estuviste? Pues empecé en Transmediterránea, en primer lugar. Estuve 1 mes y medio allí. Además fue una experiencia curiosa porque cuando llegué, las personas que había allí, los oficiales eran de carrera y el título de patrón de altura lo tenían ahí como que no sabían muy bien y en concreto a nosotros nos enfocaron de primera como, bueno, pues aprendes de la marinería. Y claro, tú llegabas allí, eras un enano y decías, pues vale, pues lo que tú me digas. Al final sí que nos ganamos poquito a poco nuestro puesto, vieron que realmente lo que nosotros sabíamos era bastante respecto a lo que ellos hacían la idea de en solo 2 años estos seguros que han hecho 4 nudos, ¿no? Y nada, y al final bien, aprendimos una serie de cosas, pero bueno, no era mi objetivo, así que cambié. En segundo lugar estuve en Repasa, remolcadores de altura, e hicimos de supplier en la plataforma petrolífera de Tarragona. Fue una experiencia potente,
estar de supplier en una plataforma petrolífera significa que tú estás allí todo el día en stand-by, a la espera de lo que pueda pasar o de si te necesitan. Eso incluye que aunque haya tormentas, llegamos a tener olas de 7 y 8 metros, te tienes que quedar, porque ante cualquier accidente tiene que haber ese remolcador, ¿no? Digamos que con esa experiencia ya todo lo posterior que he vivido siempre ha sido menos y ya todo me parece poco. Después de vivir aquello, cuando me vengo con olas de 3, 4 metros y la gente está que dice, madre mía, yo digo, tranquilos, está bien, está bien. Fue un buen punto de partida para que todo lo demás pareciera menos. Qué bueno. Y nada, ahí no estuve mucho tiempo, estuve menos de un mes. La experiencia era muy buena, muy potente. El tema de las hélices azimutales, que giran en 360, me enseñó a maniobrarlo. Pero la verdad que en aquel momento, con mi juventud, me estaba volviendo un poco loco allí. Salía por las mañanas a la plataforma del remolcador a correr, a hacer ejercicio, y era un sitio muy pequeño y estabas 15 días fuera. Así que la verdad que mi cabeza me empezó a decir, muy bien el aprendizaje, pero te estás aburriendo como una ostra, cambia. Y además ahí estaba haciendo las prácticas de alumno con un sueldo mínimo, que es el de 400 euros que daban allí. Y encontré un velero, el Gure Izar, un velero clásico guapísimo, y para hacer las prácticas, pero ya de marinero. Ya era pagado y bueno, pues la verdad que tener sueldo y además estar en un velero así, pues me gustaba mucho más. Ya cambió el escenario. Eso es. Y nada, y estuve otro mes y medio, 2 meses. Fue una de las mejores experiencias que he tenido en la vida, la verdad. Las velas eran cuadras, entonces tenías que subir a las vergas y nos subíamos en equipos de 2 para ir soltando los cabitos y largar las velas. O sea, todo clásico manual. Sí. Eso fue sensación de libertad absoluta. Fue un poco agridulce. ¿Navegáis mucho con ese velero? No mucho, es decir, la idea era muy bonita, era costero, pero la idea era muy bonita, estaba habilitado para poder mover sillas de ruedas, tenía un ascensor o 2 ascensores, lo tenía una asociación, pero bueno, problemas de aquel momento, no había dinero, no se vendía como se debía, tal, terminamos con problemas económicos, el velero no navegaba, no hacía proyectos y al final, ahora que terminamos un poco mal, tuvimos que resistir un poco porque no querían pagar y bueno, al final se terminó, me desembarqué de ahí y ya de ahí vine directamente para Ibiza. Y nada, y en Ibiza ya terminé mi año de prácticas entre alumno y marinero a bordo de yates y ahí fue el periodo. La verdad que hace años era mucho más fácil hacer ese periodo, ahora tengo entendido que han subido GTs y bueno, que no es fácil. En aquel momento estuvo bien. Todo lo que nos llega un poco y feedback que tenemos de diferentes alumnos o que a veces nos escriben y nos dicen si podemos ayudarles a encontrar prácticas. Hemos empezado este año con el podcast y bueno, pues parece que hemos llegado a la voz de algunos, intentamos ayudarles, pero la cosa está bastante mal y siempre hacemos ese llamamiento a la administración de que tiene que ayudar un poco. Está claro que las navieras no pueden dar abasto, pero yo creo que se puede contratar más alumnos, no les va a suponer un problema y también considero que el alumno hace una grandísima labor dentro de cualquier barco. Eso ahí lo dejo en el aire. Si no hay alumnos, no hay marinos. Y si no hay marinos, yo lo siento mucho, pero vendrán de fuera. 100%. Y lo que dices de la administración, estoy muy de acuerdo. Yo desde hace mucho tiempo he sentido que la administración española pone más impedimentos a los propios marinos españoles que a los de fuera. Es como queremos ser estrictos, que está muy bien ser estricto, pero si ser estricto implica poner un montón de impedimentos para que los marinos profesionales españoles puedan navegar, entonces, vale, eres estricto, pero no nos está sirviendo de nada. Al final no conseguimos el objetivo, que es que lleguen profesionales. Y ahí yo también hago un llamamiento a que por favor lo revisen, contraten o contacten con profesionales de la náutica que llevan años trabajando y no sean decisiones que se toman desde Madrid sin el conocimiento real, ¿no? Que luego es el problema. Totalmente de acuerdo. Ya eres capitán. ¿Y qué haces? Como ya te dan el mando de un barco, empiezas con ciertas esloras, ya te atreves a esloras más grandes. Cuéntanos ya como profesional. No es que lo fueras antes, pero te quiero decir, ya tenemos rango, ¿no? Sí. Yo cuando me saco el patrón de altura, el primer nivel, digamos, ya con ese título solamente puede ser oficial, no puede ser capitán, pero convalidan el PEPER, ¿vale? Vale. Entonces yo con ese PEPER es con lo que ¿Tú lo empiezo... pillarías muy nuevo el PEPER? Recién saliendo, a lo mejor. Sí. Cuando
fue primer año. Es decir, el primer año que te vino de salió, perlas. a mí me vino espectacular, la verdad. Además, en Ibiza, cuando yo empecé, lo sabe todo el mundo, aquí no había ni PEPers, patrones portuarios había 3 o 4 y todo el mundo funcionaba con el PER, patrón de yate, capitán de yate. Entonces, claro, yo fui uno de los primeros profesionales con titulación y yo tenía 23 años, más o menos, y Se te claro, era rifarían. como, wow, ¿sabes? Es decir, esto no lo tiene nadie. Y bueno, la verdad que cuando empecé, pues todo eran risas aquí y muy bien, la verdad. Empecé de forma un poco inusual, empecé en un 56 pies. Normalmente se empieza en barquitos más pequeños, pero empecé en un 56 pies. Y bueno, sí que puedo decir que me gustaría haber empezado de marinero y empecé de capitán. Es verdad que cuando trabajas de marinero un tiempo aprendes un montón de cosas muy rápido y yo fui un poco autodidacta, ¿no? Empecé de capitán y lo que no sabía hacer lo preguntaba. A día de hoy digo, ostras, qué responsabilidad haberme metido en un barco sin tener un montón de conocimientos sobre cómo evitar un incendio, qué tenía que hacer en caso de cualquier problema, porque obviamente eso se aprende con el tiempo, ¿no? Y eso, así estuve un año y al año siguiente sí que empecé de la manera normal. Empecé con lanchitas semirrígidas, un solo motor, muy necesario, porque es verdad que es más difícil un solo motor que barcos más grandes con 2 motores. Entonces, el aprender con un solo motor y luego así fui subiendo durante los próximos años, semirrígida, tus primeras rígidas de 7-8 metros y luego ya, pues bueno, estuve con un 47 un año completo, luego estuve con un 55 otro año completo y ya después de 4 o 5 añitos, pues ya me empecé a meter en los barcos de 60, 70 pies y bueno, pues en los últimos 6 años me quedé entre el 80 y 95 pies. Es en lo que estoy, que está entre los 24 y 28 metros, que es lo que aquí en Ibiza es lo máximo. Y hay alguno más grande, pero muy pocos, ¿no? ¿Has estado navegando en el extranjero? Sí, bueno, en el extranjero de aquí del Mediterráneo, en Italia, en Algeria, en Francia y luego en Miami y Bahamas, que esa fue una gran experiencia. Muchas diferencias con... Iba a decir con España, es decir, porque allí utilizan otro tipo de convenios, no respetan, bueno, no tiran con el STCW muchos de ellos, ¿no? Y más con la Royal Yachting o algo así. ¿Notas mucha diferencia? Respecto a los convenios, no te sé decir, la verdad. Respecto a la profesionalidad y a cómo se desempeña el trabajo, mundo de rosa, un montón de trabajo, un abismo. No puedo hablar por toda España y que conste que yo voy a hablar de náutica deportiva, ¿vale? No voy a hablar de la profesional, que ahí todavía no la conozco mucho, la mercante, digamos. En náutica deportiva, y además diría más concretamente en Ibiza y Formentera, nos habituamos mucho a el viaje Ibiza-Formentera. Media horita de viaje, estamos a 10 millas, te ves tierra todo el rato a menos de 2 millas, y aquí se da una cosa que es que al final, más que capitán, eres un chofer. ¿Qué quiero decir con eso? Que un chofer llega a un barco, arranca motores, bueno, o mira niveles, arranca motores, lo saca del amarre, llega a un sitio, fondea, vuelve, atraca y ya está. Y ese es el trabajo del día completo. Claro, cuando empiezas a trabajar a este ritmo, tú te crees que eres bueno o que eres un buen capitán cuando atracas y desatracas bien el barco, ¿no? Maniobras bien, cuando con los clientes te llevas bien y hablas inglés y cuando pues sabes arreglar, no sé, quitar un cabo de la hélice o 4 cosas, ¿no? Entonces, yo durante mucho tiempo me creí que era un buen capitán y ya el primer paso fue cuando empecé en un barco que no lo gestionaba una empresa, lo gestionaba yo mismo. Ahí fue cuando me di cuenta de todas las cosas que hay que pedir, los despachos, la licencia, la ITB, los extintores, todo, ¿no? Ahí fue el primero de decir, ostras, que aquí hay un montón de administración que hay que hacer de un barco. Y bueno, ese fue el primer paso. Estuve 3 años en un barco aquí de 90 pies y con ese mismo barco fue el que nos llevamos a Miami. Cuando yo llego a Miami con ese barco... Perdón, Diego, fuisteis, entiendo que navegándolo, ¿no? No, en un portabarcos. ¿En un carguero? En un carguero. Sí. Lo llevé a Mallorca, ahí lo subieron Eso con te iba a una decir, grúa. hay una línea que creo que es cada mes que va de, si no recuerdo, Miami-Mallorca, ¿no? ¿Puede ser? Sí, hay varias. Hay una empresa que tiene los barcos que se hunden, que no me acuerdo ahora mismo del nombre. Se hunden, metes el barco navegando y sube. Y luego hay varias... Vale, perdona. Esa es una especializada en yates. Hay otra que también lo tiene especializado en yates con grúa. Y luego hay otros barcos que son de carga general que también tienen este tipo de servicio. Yo fui en un barco de carga general. Llevaba como 6-7 barcos y el resto era otro tipo de carga. Entonces lo lleva hasta allí. Fuimos a Fort Lauderdale
allí lo desembarcan y vamos navegando. Y bueno, todo esto era enlazado para preguntar las diferencias, ¿no? Entre aquí y allí. Vale, pues la principal diferencia es que aquí estamos acostumbrados a que el barco tiene que salir sí o sí. Hay un charter, hay una salida, bueno, vamos ahí al lado, da igual, sale así y ya lo vamos arreglando. Allí el barco, la navegación normal es irte a Bimini, a Bahamas, a Nassau, a Exumas. Claro, cambias de que tu ruta normal sea ida y vuelta en 1 hora u hora y media a que ya te vas a un lugar donde la ruta de navegación son 10, 15, 20, 30 horas, dependiendo de la velocidad del barco. Si vas a vela hablas de 40. Entonces, claro, ahí ya el barco no puede fallar. El barco tiene que funcionar sin lugar a dudas y tiene que estar muy preparado para que cualquier problema que surja lo puedas arreglar. Es decir, si se te rompe una bomba de agua dulce, no te puedes poner a arreglarla, tienes que tener una de respeto. Y si tienes las herramientas para arreglar la otra, todavía mejor. Es decir, allí los capitanes sí que tienen una responsabilidad mucho más grande de que ese barco no falle, porque si a 10 horas de navegación o en mitad del Atlántico en cualquier lado, ese barco tiene un problema gordo, hay riesgo de vidas humanas, hay riesgo de pérdida del barco. ¿Vale? Entonces, claro, yo cuando llegué allí, un poco acostumbrado al ritmo de Ibiza del, bueno, que todo rápido, allí todos los capitanes que yo fui conociendo, veía un protocolo muy potente, procedimientos muy potentes, las salas de máquinas estaban impolutas y estaban hiper equipadas, de todo había de dos, de las mangueras, de las bombas, de las presillas, de absolutamente todo, de dos o muchas más. Y además se notaba mucho que esa profesionalidad se extendía a todo, los equipamientos, el régimen, es decir, el trato era como de marina mercante, ¿vale? Aquí en Ibiza es como más limpiamos el barco sin camiseta, que está perfecto, y allí era mucho más de uniformados y esto es un tema serio. Entonces, bueno, aprendí mucho, la verdad, aprendí mucho de que el barco estuviera perfecto y de que no fallara. Además, la navegación allí también es mucho más peligrosa, las mareas son más altas, hay sitios que a lo mejor entras, pero es que después no sales, si tienes que esperar a la siguiente pleamar. Y además se navega, que esto aquí es como que choca mucho, en profundidades muy pequeñas. El intrachannel que hay allí en Miami, que creo que lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial, es decir, es todo un canal de millas y millas que recorre toda la costa de Miami y lo ves desde el Google Maps y hay un canal creado, es decir, perfectamente rectangular. Ese canal está en 2,5 metros, 3 metros el calado, entonces tú vas navegando todo el rato con 1 metro bajo quilla y en los laterales medio metro, o sea que tocas y hay 20 metros y te cruzas con barcos. Entonces, la complejidad es potente, hay puentes que hay que levantar por radio, también quédate en stand-by, cuenta con el tiempo que tardas en llegar al puente y eso. Y luego cuando vas a Nassau, Bahamas o cualquier otra isla, pues también hay zonas de navegación extensísimas de 2,5 metros, 3. Y bueno, toqué 2 veces hélice, cosa que no me había pasado nunca. Y yo al principio me parecía que era como, wow, lo he hecho mal. Y luego en realidad decía, no, es que aquí si no tocas hélice es porque no navegas. O sea, es que siempre va a haber un día que toques, ¿no? Y bueno. ¿Qué pasa? Que creo que nos han acostumbrado a que el capitán no puede tener errores. Sí. Y eso es uno de los grandes problemas que yo me voy encontrando en mi día a día y hablando con muchos compañeros. Porque ser capitán o primer oficial, es decir, ser marino en España, no puedes cometer errores. O sea, se te crea un miedo interior que si cuando cometes un pequeño error o un día despistado le pegas un poquito al muelle, o sea, no hace falta empotrar el barco en ningún lado, lógicamente, pero puedes cometer un pequeño error, un pequeño descuido que no va a pasar nada. No sé de qué manera esto se ha creado que interiormente te hundes. Sí. Y me pasa todo lo contrario, por ejemplo, con otros marinos extranjeros de otros países, tanto hispanoamericanos como de europeos, que es todo lo contrario, que no le dan importancia a estas cosas. De hecho, todo lo contrario, ¿no? Le dan importancia a que todos pasen por todo para aprender muy bien todo, ¿no? Esa parte más técnica, es decir, los veo más técnicos. Y aquí les vemos con un miedo superiorizado, ¿no? Y esto creo que hay que cambiarlo. Sí, tiene sentido. No sabía lo de fuera, pero la verdad que ahora que lo dices es verdad. Es decir, hay un miedo potente al fallo. Es verdad que los fallos en náutica son gordos. Es decir, hace poquito un compañero de aquí se equivocó en un sitio, tocó hélices. Tengo entendido que 100.000 euros costó el arreglo, entre vararlo, sacarlo, tal. Correcto. Entonces, es verdad que tus fallos son gordos, hay que tratar de evitarlos, pero es verdad que si no fallas, no aprendes, 100%. Hasta que no tienes un incendio a bordo, no te estudias cuáles son tus protocolos de incendio. ¿Sabes? Es como, no lo haces porque, bueno, un incendio, ¿sabes? Es decir, y de pronto lo tienes, ostras, ¿qué hago, no? Ahí es donde
es verdad que es importante que tanto tú si tienes el error como compañeros tuyos, que aprendas de esos errores. Entonces, sí, es verdad que el objetivo primordial de un capitán o de un oficial es no equivocarse y anticipar, mejor dicho, anticipar los errores que se pueden tener para no tenerlos. Pero luego hay otros que son de estar. Oye, lo que te digo, no tocas hélices si no navegas. Si un día coges con la hélice las guías del de al lado, ya está. Suelta mandos, evita el mar mayor, que es empezar a intentar ahí hacer el loco, y deja que toque, que roce, ya se pintará, ya lo que sea, pero no te pongas nervioso, porque es verdad que es un error que es inevitable. El viento te lo ha llevado, te has equivocado, pensabas que era derecha y has metido estribor cuando era babor. Son errores que pueden pasar y no te hacen peor profesional, 100% de No, acuerdo. todo lo contrario. Yo cuando la gente me dice yo es que nunca he cometido ningún error, digo, pues entonces me das miedo. Es verdad, es verdad. Poco habrás navegado. Pues exactamente, poco habrás navegado. ¿Y qué te iba a decir, Diego? ¿Esto te hace hacer un cambio? Este impacto de profesionalidad, de tener que decir, hostia, tengo que espabilar, estoy en un país extranjero y esto me tengo que poner las pilas porque, claro, al fin y al cabo, pues no conoces esas aguas, no conoces los puertos y te tiene que hacer un cambio de mentalidad, ¿no? Tienes que ver un cambio en todo esto. Sí, para mí fue un punto de inflexión absoluto. En ese momento, cuando te das cuenta de que no eres un profesional y pensabas que lo eras, tienes dos opciones. Una es echarte abajo y decir, ¡buah! He perdido no sé qué los años, yo es que no sé nada, o disfrutar de, oye, que todo esto es un aprendizaje más y vamos a por ello. Entonces, para mí fue un punto de inflexión de que a partir de ese momento sí que empecé a sentir que tenía controlado el barco. Porque es verdad que antes improvisaba más. Es decir, esto ha fallado, venga, lo voy a arreglar, esto tal. Es decir, siempre iba un poco por detrás. Esto a lo que te enseña es a ir por delante. Y cuando empiezas a ir por delante, lo notas en todo. Es decir, cuando vienen clientes a bordo y tú explicas y tú te haces tu briefing y todo lo demás, no es lo mismo tener la seguridad de que tu barco va a responder como se espera que saber que cuando él vaya a ducharse se le va a inundar el plato de ducha, que cuando vaya a bañarse va a estar eso echando humo porque la combustión es errónea. Te hace estar más seguro. Entonces, claro, todo lo que ganas en seguridad es tranquilidad. Y no es lo mismo estar navegando con nervios, ahora se me va a parar el motor, ahora no voy a tener generador y no voy a tener 220, que estar súper tranquilo de que todo está bien mantenido. Y si te falla una cosa, no será para tanto, pero oye, es que tengo el repuesto y te hace estar tranquilo. Al final es eso. El otro día me has hecho recordar una frase hablando con un padrón que tenemos en la escuela, un perro viejo bueno, hablando un poco de todo esto, dijo, ¿no? Que te das cuenta que eres muy buen profesional hasta en el momento que te dicen que pasa cualquier cosa y te dicen, ¿dónde está la balsa? Lánzala. Entonces él cuando trabajaba en buques y tenía tripulantes a su cargo, casi ya le quedan poco para jubilarse, decía que esta frase la hacía mucho con la gente, sobre todo con los oficiales, y los oficiales, muchos de ellos le decían, pues, bueno, pues ¿dónde está la balsa? En la cubierta 3, en la cubierta 2 y está allí. Y le decía, vale, vamos a ver si está. Sí, ¿cómo no va a estar? Entonces, cuando iba él se encargaba a veces de cambiarla, ¿no? Y no estaba la balsa. Le decía, ostras, no está la balsa, ¿qué es lo que ha ocurrido? Y le decía, pues que no vienes a revisarla, porque las cosas, aunque estén siempre ahí, hay que ir, ¿no? Entonces, forma parte de la profesionalidad del marino, no darlo todo por sentado, como tú dices. Hasta que yo me doy cuenta de que este plato de ducha no desagua, pues no voy a poder solventar otro tipo de errores o saber lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, la profesionalidad no es saber qué es el rumbo verdadero y el rumbo de aguja, es Eso comprender tu barco. Eso La gente se es. piensa, no, es que mientras yo sepa llevar el barco al puerto, ya lo sé todo. No, perdona, eso no No, funciona así. no, eso es un chofer. Eso no es ser capitán, Mira, me efectivamente. gusta, ya tenemos la diferencia entre capitán y chofer. 100%. Es decir, los sueldos de los capitanes siguen siendo altos. Es uno de los sectores que aún se mantiene bien, porque es verdad que un buen capitán te ahorra miles y miles o 10.000 de euros en prevención. Siempre, siempre. Y por eso, un mal capitán siempre tendrá su hueco, le cogerán, tendrá un fallo gordo, hará perder un montón de dinero, ya sea por tickets o por arreglos, y después vendrá uno que dice, ostras, este es bueno, y verás que con ese estás tranquilo. Bueno, ya hemos visto un poquito todo y vamos a evolucionar. Por lo que sea, te haces empresario. ¿Te Sí. aburrían los barcos? Pues no me aburrían, nunca me han aburrido. Sí que es verdad que he tenido un lapso de 2 años que no he estado embarcado. He hecho salidas de freelance, que se dice, por libre, pero Sí. no he estado embarcado por este proyecto. Yo mientras estaba trabajando, una de las cosas que me di cuenta era de el impacto medioambiental que tenía y tiene la náutica.
Entonces, bueno, el motivo no sé muy bien por qué, pero se me va desarrollando una conciencia, una sensibilidad hacia este tema y me doy cuenta de que el impacto es muy potente. Es decir, estar echando aceites hidráulicos, hidrocarburos, detergentes para lavar el barco que pone por detrás nocivo para los organismos acuáticos, el antifouling que es nocivo para los organismos acuáticos, absolutamente todo o casi todo lo que se usa en un barco que es muy efectivo tiende a ser muy corrosivo. Y bueno, a raíz de eso, pues dije, oye, voy a intentar que mi barco al menos sea un poco más seco. Cuando me pongo a ello, digo, uff, qué difícil. Todo hay que comprarlo fuera. Era difícil en general. Entonces, pues justo con un amigo mío que se llama Mirko Abruzzese, el que ha sido y es mi socio tanto en la empresa como en la ONG, estábamos en un punto muy similar, nos encontramos, hablamos y creamos la alternativa eco. El objetivo era poner fácil que tu barco sea ecológico. Entonces, hicimos un listado de todas las cosas que tiene un barco que se pueden cambiar y lo pusimos a disposición. Ejemplos que yo puse en el mío, por ejemplo, el agua. El agua, las botellitas de agua, gastábamos decenas cada día. Pues pusimos un filtro de ósmosis y podíamos utilizar el propio agua del barco y estaba medida por laboratorio, el agua era perfecta, remineralizada y ahorrábamos cientos de botellas. Pues las cápsulas de café, en vez de ser cápsulas de estas de aluminio, teníamos una máquina automática. No teníamos cápsulas de aluminio, era solo un envase de café que íbamos rellenando y con eso los geles de ducha, los detergentes propios del barco, todos los productos tratábamos de que fueran ecológicos. Por lo que he visto, habéis evolucionado mucho desde que te conozco que montaste la alternativa. Ya tenéis un montón de productos, pero ya tenéis para hoteles, para lavanderías, para hogar, aguas potables, pero en la sección de náutica, que es lo que empezasteis, tenéis tanto limpieza para hidrocarburos, tenéis para el antifouling ya, tenéis limpieza de cubiertas, de interiores, entiendo que también de sala de máquinas. O sea, tú te encuentras que quieres utilizar productos ecológicos, aquí en España o son muy difíciles o no encuentras, te tienes que ir al extranjero. También entiendo que encuentras una barrera ideológica brutal porque sigue existiendo. Todo esto, ¿cómo lo consigues encajar? Vale, mira, en primer lugar empezamos con la náutica. Como tú has dicho, hay una barrera muy potente todavía que es, uno, el consumidor no consume lo que debe consumir el medio ambiente. El consumidor consume lo que quiere. Y normalmente lo que quiere es algo que funciona rápido y es algo barato, lo más barato posible. Yo este conocimiento, por llamarlo de alguna manera, no lo tenía al principio. Entonces nuestra idea fue poner a disposición. Nosotros pensábamos que cuando dijéramos, oye, estamos contaminando, hay que usar otros productos y aquí los tenéis, todo el mundo iba a venir como loco a consumirlo y no fue así. Cuando no ocurrió eso, entonces dijimos, bueno, pues si no nos pasa esto en los barcos, vamos a probar en más sectores y de ahí hoteles, villas y todo ha sido un ir a prueba y error. No, vamos a probar aquí, vamos a probar esto, vamos a probar aquello, esta marca, esta otra. Yo ahí todavía era capitán, no era empresario, entonces he cometido muchos errores que se han transformado en aprendizajes, pero al final el resultado de todo esto ha sido que hemos tratado de abarcar mucho, como si abarcando muchos sectores fuéramos a tener más éxito y ahora estamos en lo contrario, vuelta a reducir. Mi sector es la náutica, lo que yo quiero cambiar es el sector de la náutica y hacer lo que sea más sostenible porque amo navegar, yo quiero seguir navegando. No quiero que un día venga una ley y diga, oye, está prohibido la navegación porque está demostrado que el impacto medioambiental es muy alto. Entonces estamos volviendo a reducir mucho nuestro sector y también tenemos, como has dicho, el tema de limpieza de hidrocarburos, que lo comentamos después. ¿Qué te iba a decir? Curiosidad. O sea, el producto ecológico para limpiar un barco, porque a ver, limpiar un barco muchas veces pues cuesta, pues bueno, pues que en los cascos se crean manchas donde hay que tirar ciertos ácidos reducidos en agua, limpiarlo muy rápidamente, quieras que no es un ácido, los jabones, porque tú lo sabrás, pero no voy a decir un porcentaje, pero hay un porcentaje muy elevado tanto de usuarios como de capitanes profesionales que utilizan el Fairy, porque hace mucha espuma, tienes antidesgastante y oye, y te lo limpia bastante bien todo, ¿no? Y encima, pues eso, ese lado barato que hablábamos. Pero claro, luego ves todas esas espumas en los puertos que da pena, ¿no? Que dices, hostias, ¿qué está ocurriendo? Sí. ¿Un producto ecológico tiene el mismo poder de efectividad que estos productos químicos? Vale, en algunos casos sí, en otros casos no. Por ejemplo, por ir de uno, el tema del Fairy. El Fairy, si tú le das la vuelta por detrás, pone nocivo para los organismos acuáticos con efectos duraderos. Dice que uses guantes. El Fairy es corrosivo, es decir, es un producto chungo tanto para ti como para el medio ambiente. ¿Cuál es la diferencia con el producto ecológico? Uno, el Fairy tiene espumógeno. El espumógeno es un químico. ¿Por qué tiene el espumógeno?
bueno, ¿porque limpia mejor? No, porque es una experiencia de consumo. Es decir, no solamente es la efectividad, es que tú cuando echas un producto y ves espuma, te da la sensación de que eso está limpiando de verdad. Si tú te echas jabón al cuerpo y no ves espuma, es como si no te estuvieras limpiando. Los propios jabones del cuerpo también llevan espumógenos y son químicos perjudiciales. Entonces, es una sensación que tú tienes que es justo la contraria. Te estás echando químicos al cuerpo, que el cuerpo se mete. Entonces, nosotros, por ejemplo, del Fairy teníamos una alternativa que es ecológica cuando tiene menos de un 5% de tensioactivos, de producto químico malo. Eso es ecológico. Y luego también teníamos después uno orgánico que era 100% natural, que venía de la caña de azúcar, ¿vale? Que ahí ya no había producto químico. Ahí era 100% natural. Y al final, claro, la industria de la limpieza ha encontrado a nivel marketing que es muy efectivo tener un producto específico para cada cosa. A ti te dicen limpiador de neumáticas. Entonces tú para tu tender tienes tu limpiador de neumáticas y para tu barco y la fibra tienes el limpiador de fibra y para los cristales el limpiador de fibra. ¿Cuál es la realidad? Es decir, no es solo que puedas utilizar productos ecológicos, es que la realidad es que la limpieza se puede hacer con 3 o 4 cosas supernaturales. Es decir, el limón con el ácido cítrico limpia espectacular, el vinagre limpia espectacular, el bicarbonato. Hay unas avellanas que tienen saponina, que saponina viene de soap, ¿no? De jabón, que es jabón natural. Es decir, hay un montón de cosas en la naturaleza que son muy naturales, que son muy efectivas si sabes cómo usarlas, y aplicado a la casa, con 3 cosas, ácido cítrico, bicarbonato y vinagre, puedes limpiar una casa entera. Pues en los barcos pasa un poco de lo mismo. El vinagre, por ejemplo, es muy, muy bueno para los inox, pero en cambio está mucho más potente utilizar un protector, un polis de inox, más el protector posterior, ¿no? Es decir, nos han vendido mucho la moto, entonces yo lo que planteo a la empresa, aunque vaya en contra de la economía de la empresa, es sobre todo deja de utilizar. Es decir, agua. No es necesario utilizar agua todos los días. Si el barco está hasta arriba de sal porque has navegado y tiene sal, límpialo. Pero si el barco no ha navegado, no tiene salitre, es decir, no gastes 300 litros de agua porque hay que limpiar. Es decir, hay que tener más sentido común. Los detergentes... Lo que tú estás diciendo también va un poco el reflejo de lo que veo, que es que parece que el barco tiene que estar limpio 24 horas. Sí. ¿Y por qué? No estoy diciendo que tengamos que ser guarros, pero ¿por qué tenemos que limpiar el barco tanto? Porque lo asociamos a que un barco limpio es que está bien mantenido, ¿no? Es decir, si eres buena la tripu, el barco tiene que estar limpio. Claro. Y si el agua fuera ilimitada y no fuera perjudicial para el medio ambiente, pues oye, si quieres gastar tu tiempo tirando agua porque es que llueve cada día 10.000 litros y tú gastas 4, sin ningún problema, no habría problema. Pero ahí es donde tenemos que venir al tema de la sostenibilidad. ¿Qué es ser sostenible? Ser sostenible es encontrar un equilibrio entre la economía, entre el medio ambiente y entre lo social. Si tú, para que tu economía sea buena, que es yo soy un buen profesional y limpio mi barco todos los días, estás haciendo que en una isla, por ejemplo, como Ibiza, que no tenemos agua y que ya se están planteando cómo reducir e incluso hacer limitaciones de agua, ¿cómo podemos estar gastando todos los días en un barco 200, 300 litros? A mí siempre me ha parecido una verdadera locura el baldeo en los puertos. Me ha parecido una verdadera locura. Y no sé si esto sirve para algo, pero es muy fácil. Se pueden poner torres. Los puertos deportivos tendrían que asumir la responsabilidad, la verdad. Pero se pueden poner torres donde se coja agua de mar, filtra, se quita toda la sal y que baldeen. Sí. No sé lo que puede costar, pero eso es una solución. El agua de mar está ahí y encima vuelve al mar. Electricidad. Es decir, realmente en los barcos, en los un poquito más grandes, hay desalinizadoras y una desalinizadora genera entre 100 y 150 litros por hora de agua limpia. Es decir, eso sería totalmente factible. No hace falta potabilizarla, simplemente le quitas la sal y el agua queda perfectamente dulce. Sí. Si eso le metes sistema de placas solares para que la electricidad utilizada sea a través de las placas solares, luego lo único que queda es limpiar las membranas. Porque son membranas que el agua pasa a muy alta presión, la molécula de agua pasa, pero la de sal no. Y ya está. Es decir, los sistemas son fáciles de implementar, pero falta el punto de decir, esto es importante. Es importante que no estemos tirando agua todo el día. Un consejo que podríamos dar. A ver, el típico que tienes el barco, el típico usuario que tiene, pues no sé, el velerito de 10, 12 metros y ese día que cae lluvia y cae barro. Y
lo típico, ay, mañana tengo que ir a limpiar el barco que me ha caído barro. ¿Podemos limpiar ese barco y quitar ese barro de una manera más sostenible? Porque la gran mayoría va a llegar, va a coger la manguera, va a tirar agua y va a coger el fail y va a volver a paldearlo entero y con jabón. ¿Podríamos utilizar alguna otro, o se te ocurre ahora a lo mejor algún ejemplo para sostenibilizar esta forma? La verdad que ahí es un poco complicado, porque es verdad que el barro no solo hay que limpiar una vez, sino que normalmente en la primera no sale todo y hay que volver a limpiar. Es decir, ahí se entiende que hay que utilizar agua, se entiende que hay que utilizar agua porque todavía hay agua. El día que no haya agua para beber, obviamente el barro del barco no importará nada, ¿no? Se entiende que hay que utilizar agua. Lo que sí que se puede hacer es minimizar el gasto de jabón y priorizar el froti y luego utilizar grifos en el final de la manguera, porque uno de los problemas que nos hemos encontrado mucho en los puertos es que la gente tiene la manguera en vez de tener una pistolita, porque es verdad que el agua directamente, el chorro, limpia mejor que la pistola, lo tiene abierto. Entonces, mientras está frotando, el agua sigue saliendo y lo va usando. Entonces, oye, pon un grifo al final de esa manguera y ahorra el máximo agua posible. No tengas el agua echando mientras el otro frota. Echa agua, moja y frotas. Y luego utilizas el agua para llevártelo. Y también aplicando el de arriba abajo. Es decir, no empieces por la popa, empieza por la parte superior del barco, que todo ese agua que ya va cayendo de arriba va limpiando lo de abajo. Eso podría ser, pero bueno, hay que utilizar agua en ese caso. Eso sí que es verdad. ¿Tú crees que estamos actualmente? Ahora entraremos más en detalle un poquito con el tema del ecologismo. Ahora quiero que me hables de la ONG que tienes, pero ¿tú crees que estamos en el buen camino? Sí que lo creo, sí que creo. Bueno, creo no. Sí que estoy seguro de que están entrando tanto políticas de Europa como personales del puerto. Yo aquí en Ibiza lo estoy viendo. Nos están dando bola en los puertos con el proyecto de limpieza de hidrocarburos y sí que hay una mayor concienciación. Pero sí que sigo encontrándome con que todavía la protección del medio ambiente se sigue entendiendo desde un punto de vista de palmadita en la espalda. Muy bien esto que estás haciendo. Todavía no está calando la idea de que nosotros somos medio ambiente, de que nuestra supervivencia depende del medio ambiente. Y claro, esa falta de relación es lo que hace que todavía prioricemos la economía y todavía regulamos nuestro bienestar en función de la economía en lugar de nuestro bienestar y el bienestar de la naturaleza. Y es que sin naturaleza no podemos vivir. Es muy fácil de entender y aún falta ese concepto para que sea tan tajante como debería ser, que es: esto no se puede hacer aunque vaya a dar miles de millones porque estropea nuestro ecosistema, porque nuestro ecosistema vale muchos más miles de millones. Claro, pero no, eso no se puede ver. Yo lo que creo es que la concienciación, o sea, deberíamos de expandir más esta concienciación al usuario, al patrón y tripulación profesional como al patrón privado con su barco, porque creo que todos nosotros somos el cambio. Está bien que los puertos empiecen a implementar políticas, pero las implementan porque les vienen directrices, si no saldría por sí solo. Entonces, yo creo que gracias a tu iniciativa, porque no conozco todavía en España, salvo ciertas ONGs, que estáis luchando un poco por concienciar todo esto. De hecho, lo vemos reflejado porque creo que me hables del curso de concienciación para tripulantes que dispones. ¿Esto de qué va? Vale, te voy a llevar un poco la contraria. ¿Sí? En el tema de que es importante, no que sea importante, sino de que la mayor acción puede ser llevada a través de los tripulantes, porque precisamente gracias al curso, que ahora te comento, mi idea original era esa, que si yo llegaba a las personas finales, capitanes, tripulaciones, y les decía lo que estaba mal, esas personas lo iban a cambiar. Y la realidad que me he encontrado es que no es así. Es decir, que necesitamos que vengan directrices para que hagamos caso. Es decir, ya habiendo directrices, pongo el ejemplo de las aguas grises y las aguas negras, que a menos de 12 millas de la costa no podemos tirarlas, existiendo, se sigue haciendo, pero vamos, vas a cualquier puerto y le preguntas cuántos barcos le han llamado en los últimos meses para sacar las aguas negras o grises y salvo los barcos muy grandes, te va a decir con los dedos de una mano. En un mes, seguro. Barcos que salen todos los días. Entonces, una de las cosas que yo ahora me planteo es seguir con mi proyecto de concienciar al usuario final, pero lo que quiero es que las personas que ponen las normas reaccionen y pongan la norma y la ley, porque si la ley, la gente no termina por cumplir. Las personas, por muy buenos profesionales que sean, la mente del ser humano es vaga, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Cualquier cambio requiere un esfuerzo. ¿Y para qué voy a hacer un esfuerzo si no me obligan a ello? Entonces, yo ahí sí que defendería
defendería, hay que legislar de una forma paulatina, no ahora decir, pues como lo que salió aquí, año 2030, todos los barcos eléctricos. Y la gente decía, ¿pero cómo? O sea, eso es imposible. Es decir, electrificar un barco cuesta cientos de miles de euros. Sumado a eso, las baterías, que no sabes si contaminan más o no. Es decir, cosas paulatinas, pero tienen que ser legisladas para mí, para que se cambie. One Planet, One Life. ¿Ibas a decir algo más? Perdona. No, ya iba a empezar con lo de la ONG. One Planet Wildlife es la ONG que tú eres uno de los fundadores, creo que sois 3. Sí, somos 3, 2 que somos los iniciadores, Mirko Abruzzese, mi compañero comentaba antes, y yo. Y luego tenemos a Chris Dius, que es una figura muy mítica aquí de Ibiza, que creó la Casita Verde, que es un poco nuestro mentor. Entonces, en las asociaciones hay que ser 3 personas, el presidente, el tesorero y el secretario, y Chris Dius pues lo tenemos ahí de secretario porque ha sido una de las personas que más nos ha enseñado sobre sostenibilidad y eso, pero realmente somos 2. Y en la ONG... ¿Cómo surge el crear una ONG? ¿Qué es el momento que tú dices con tu socio vamos a montar una ONG? Pues la ONG viene de que cuando teníamos la empresa y veíamos que estaban los productos, tampoco se consumía si no había una concienciación. Entonces vimos primero fue la ONG, quisimos concienciar y cuando queríamos concienciar vimos que no había productos para surtirlo, ¿vale? Fue al revés. Y la ONG, una de las primeras cosas que hizo mi compañero fue una guía de reciclaje a bordo de los barcos para que nadie pudiera decir, no, es que mi barco es pequeño, no se puede reciclar. Pues mira, nosotros te mostramos cómo. Luego también queríamos hacer limpiezas de playas divertidas porque fuimos a alguna limpieza, estaba bien, aportabas, pero realmente después no había interconexión, no conocías a las personas, cada uno se iba a su casa y era difícil repetirlo. Y cuando nos fuimos metiendo en esto, pues empezamos a conocer otras ONGs y demás, nos hicimos distribuidores de unas fuentes de agua de una fundación de Mallorca para evitar botellas de plástico aquí en Ibiza y hemos instalado 6 fuentes aquí en la isla y bueno, al final el proyecto gordo o grosso de One Planet Wildlife es dirección consciente. Creamos un curso de concienciación para tripulaciones y personas que estén relacionadas con el medio marino, porque lo que no conoces no lo puedes cuidar. Ese es un poco el concepto, el eslogan. Entonces cogimos todo lo que es, sobre todo orientado a barco, a yates, el día a día de un barco, vimos qué cosas podíamos modificar o cambiar de una forma sencilla, sin un gran esfuerzo, lo que decía antes, los productos de limpieza, productos de higiene personal, el anti-fouling, por ejemplo, y lo dimos en un curso para decir, cámbialo, simplemente hazte consciente de que esto es lo que tenemos a nivel medioambiental, esto es lo que estamos haciendo, este es el resultado, el impacto que tiene y te proponemos estos cambios para que de una forma sencilla aportes al medio ambiente. Muy, muy interesante, me gusta mucho. Muchas y esto gracias. Desencadenado parece ser en una app. Sí, el curso lo iniciamos de forma presencial, éramos 4 personas, mi compañero Mirko, Laura Sedano, que es una psicóloga social, y Agnes Torres, que es bióloga marina. Entonces hicimos un pedazo de equipo, diseñamos el curso y lo damos de forma presencial, 3 horas. Muy bien, nos lo subvencionaron, Ibiza Preservation nos puso un dinero, lo creamos, pagó un par de cursos subvencionados para que viniera gente. Luego hemos conseguido que otras empresas, alguna ONG también nos pague el curso, pero nos encontramos con un pequeño problema, que es que, claro, 3 horas de tiempo para que vengan profesionales de la náutica tiene un hándicap. Uno, si tenemos una empresa que queremos que vengan sus profesionales, tiene que decirle durante un día, 3 horas de curso más el tiempo de traslado, que vengan a hacer el curso, lo cual supone no trabajar. Eso es tiempo pagado. Y si el profesional no está siendo pagado, pues te dicen, pero yo no voy a pagar el curso, a mí que me lo paguen. Entonces, si lo intentábamos hacer a principio de temporada, la gente no venía o no estaba contratada hasta que empezaba el trabajo, entonces ya no podía. Si lo hacíamos a final de temporada, ya entonces que no hay tiempo tampoco, vamos. Se nos ha hecho muy complicado conseguir que empresas completas, que era la idea, vengan con sus 10 trabajadores a hacer el curso. A lo mejor nos enviaban a 1 o 2 personas, no, y ya ellos se los cuentan a los demás. Entonces al final nos encontrábamos con que sí que venía gente, pero el impacto que nosotros queríamos, el resultado, era cambiar la náutica. Y si no impactamos en todo el mundo, no cambia nada. Entonces,
si bien es cierto que sí que han cambiado ciertas cosas en algunas empresas, han cambiado el anti-fouling en Say Yachts de Mallorca, han cambiado los productos de limpieza en Boating Ibiza y algunas más, el impacto real todavía es poco. Entonces dijimos, ¿cómo podemos hacer para llegar a más gente? Dijimos, la única manera es a través de una aplicación que tú te puedas descargar e ir haciendo el curso de forma progresiva cuando tú puedas. Oye, pues ahora tengo 15 minutos, venga, pues lo hago, ahora otros 15, venga, y hacerlo así. Otra de las cosas que nos hemos dado cuenta es de que nosotros este curso lo orientábamos a personas que estuvieran interesadas en la sostenibilidad. Claro. Y de pronto te das cuenta de que no todos los marinos están interesados en la sostenibilidad. Entonces, una cosa más que estamos planteando con la aplicación es que sea una aplicación en la que te aporte valor desde el minuto 1, como marino, ya no hablando de sostenibilidad. Sí. Es decir, ¿cuál es uno de los principales problemas de los marinos? Pues oye, que tienen todos los documentos, las tarjetas de embarque, los certificados, todo, lo tiene que tener impreso, no sabe dónde lo tiene, pues oye, vas a tener ahí un registro completo de todos tus documentos. Vas a tener ahí un recordatorio de cuándo tienes el certificado médico y te va a llegar un email que te diga, oye, dentro de un mes te caduca. Pide fecha, te va a meter checklists, protocolos de contraincendio, protocolos de abandono de buque, es decir, un montón de cosas que de forma gratuita. Sí, yo la verdad que con eso estoy súper... ¿Cómo se llama la app? Que no lo hemos dicho. De momento el nombre sigue siendo Dirección Consciente, pero seguramente le metamos un nombre que sea más representativo de profesionalidad marítima, de capitán o de oficial o de... Pero aún no está decidido. ¿podemos descargarla ya? No. De momento es un proyecto, es un proyecto largo. Sí, bueno, sí, estamos en ello. Me dirás cuándo está, ¿no? Esto hay que decírselo al mundo. Esto me parece muy interesante. A mí me parece espectacular. Es decir, una aplicación en la que tengas todo organizado de tu vida marítima y en la que de un vistazo puedas recordar un montón de cosas, cómo hacer un RCP, cómo hacer, es decir, no digo meter todos los cursos de refresco ahí dentro, pero hay una serie de cosas de cada curso súper importantes. Sí. Pues sí. eso, tenerlo metido en un sitio en el que tú sepas que haces así, pap, y tienes toda la información. Y leerlo de vez en cuando. Es decir, lo que tú decías de la balsa salvavidas, pues la balsa salvavidas, una tontería, hay que atarla al barco. Sí. Pues si tú no tienes un protocolo que te has leído una vez al año por lo menos de que la balsa salvavidas hay que atarla al barco, no te acuerdas de decirle a la persona, oye, tira la balsa y átalo primero al barco y coge y te tira la balsa. Y en un día de olas, hasta luego la balsa. Es decir, son tonterías, pero que tener un pequeño checklist, un pequeño procedimiento cada día para tus cosas de diario y para los casos de emergencia, te hace un buen profesional. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es el punto que estáis ahora mismo dentro de la ONG? En la ONG, yo ahora, mi parte es la del curso de dirección consciente, porque me he dado cuenta también del que mucho abarca, poco aprieta, como decía antes, y necesito concentrar energías. Entonces, esta aplicación a mí me entusiasma a nivel personal por dos motivos. Uno, porque creo que puede generar un cambio real, tanto a nivel profesionales como a nivel de sostenibilidad, y dos, porque siento que el hecho de realizarla me va a convertir a mí en un profesional espectacular. Bueno, es decir, claro, es decir, si todo esto te lo mascas tanto como para poder presentarlo en una aplicación, luego obviamente eso se te interioriza y vamos, tienes una capacidad de reacción muy potente. Así que yo ahora estoy enfocado con eso. Diego, es que no paras de proyectos y de cosas. Me da miedo preguntarte si tienes un nuevo proyecto, que yo creo que sí, porque claro. Algo hay. ¿Y no lo puedes contar o no? Sí, claro que sí. Por un lado, con la empresa, con la alternativa Eco, como decía, estamos reduciendo y bueno, somos dos socios, entonces mi compañero Mirko se va a quedar un poco más con el tema de los productos, que vamos a seguir desarrollándolo para que sea de muy fácil incorporación a los barcos, como que sea un ABC muy sencillo. Y yo por mi lado me estoy concentrando más en Port Cleaner. Port Cleaner es un sistema de limpieza de puertos, un sistema de limpieza de hidrocarburos para puertos, ¿vale? Nos hemos encontrado con una problemática que nos planteó aquí el puerto de Marina Ibiza, que es que en la gasolinera siempre hay pequeños vertidos, por lo que sea. Entonces hay una esquina donde se concentran esos hidrocarburos. Lo que hemos diseñado es una caja que
metemos dentro un producto que es basado en bacteria, o sea, es totalmente natural, y esas bacterias son bacterias petroleolíticas y se comen el hidrocarburo y lo transforman en CO2 y en agua. Entonces deja de ser hidrocarburo. Y la idea es esa. Ya tenemos uno instalado en Marina Ibiza, que es un surtidor que lo va haciendo de forma constante y se lo va Como comiendo. absorbiendo agua y la va filtrando de alguna manera así, No, o va como, moviéndose, como tenemos una esquina donde se se concentra. va todo ese hidrocarburo, se Ya, concentra, en esa esquina es donde vertemos ese producto y se lo vale. va comiendo cada día. Los que están en el barco de ahí nos lo han agradecido, se nota. Y bueno, ese fue, digamos, el 1.1, el 1.0, que lo llamamos BioBox en un principio, y ahora estamos en el concepto de Port Cleaner. Este sistema es útil, funciona, pero es verdad que requiere un mantenimiento más intenso, ¿no? Nosotros en Ibiza lo podemos hacer nosotros mismos, fuera de Ibiza es un poco más complicado. Entonces, para primero coger una base económica y una base de experiencia, hemos diseñado uno que es portátil. Entonces, nosotros primero queremos escalarlo a todos los puertos del mundo, que es una caja que tenga dentro todo el sistema preparado para actuar. Entonces, en vez de que sea un sistema que está actuando todo el día, tú lo tienes almacenado con una hoja de instrucciones más la formación que hemos dado previamente y en caso de que un barco tenga un derrame, en vez de hacer lo típico que la gente empieza a echar fairy o dale a las hélices que lo disuelva, que es Sí. totalmente un error, oye, tú coges con una barrera, lo cierras, vienes con la máquina y lo empiezas a esparcir. Y te comes el hidrocarburo y haces que desaparezca. En vertidos moderados. Estamos hablando de 40 litros, 50 litros, 60 litros. Si ya hablamos de vertidos de 1.000 o 2.000 litros, ya tendríamos que venir como profesionales. Pero bueno, es un primer inicio como para los pequeños derrames. Me parece increíble. Sí, sí, sí. Es decir, ya aquí Marina Ibiza está funcionando, ya tenemos un par de empresas que nos lo han pedido para licitaciones que están haciendo de puertos y bueno, ahora la idea es terminar el diseño completo y empezar a venderlo por el mundo. ¿Y tiene algún tipo de mantenimiento este equipo? El portátil no. El portátil nosotros lo damos totalmente cerrado, con las instrucciones ahí, cómo tienes que hacerlo, cómo echar los productos, cómo reproducir las bacterias dentro y lo echas. Y una vez que lo has utilizado, lo vuelves a guardar y nos pides el recambio de la bolsa de bacteria. Vale, eso te debe decir que simplemente cada vez que se acabe la bolsa de bacteria o los productos, llaman a la alternativa y envían un paquete y con las instrucciones previas que habéis dado ya lo vuelven a reactivar. Eso es, eso Y es. entiendo, lógicamente, que todos los productos son ecológicos. Sí, 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 sí. Es decir, son bacterias naturales que mientras tienen comida, ellas están ahí. Cuando dejan de tener comida, mueren y el residuo propio que queda de ella es proteína. No me quiero meter mucho en lo químico, que no soy profesional, pero sí que hemos preguntado mucho para saber eso. No podemos llamarnos la alternativa eco y que no sea eco. Y el producto residual que queda se lo come otros organismos. Entonces no queda absolutamente nada. Es un círculo cerrado, ¿eh? Se ha Eso conseguido es, el círculo eso es, cerrado. Perfecto. eso es. No sé, ¿hay más proyectos? Ya me da miedo preguntarte. ¿Te da tiempo a todo esto? De momento me da tiempo, de momento me da tiempo. Al final, no porque no lo hago solo, he ido buscando personas con las que colaborar, pero sí, tengo también otro proyecto, se llama Essence Sailing. Yo hice no sé si lo conoces, el Ikigai. ¿No? ¿No? Es una idea japonesa que habla de cómo conseguir en tu vida estar equilibrado en todos los sentidos entre lo que te Ajá. da dinero, lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que puedes aportar al mundo. Y a raíz de hacer un ejercicio que haces para el Ikigai, una de las cosas que me salieron era que me encanta navegar muchísimo y entonces quería seguir haciéndolo, pero al mismo tiempo la navegación normal de charter o trabajo con el charter, con el cliente típico de motora, no termina de gustarme porque es un cliente que no viene a disfrutar del mar de una manera aventurera y genuina. Es decir, es un tema lujo que mucha gente lo hace porque es divertido, pero no lo disfruta de la manera que lo disfruto yo cuando estoy navegando. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que necesito? Necesito navegar con personas que disfruten el mar de la misma manera que lo disfruto yo. Entonces, el concepto de Essence Sailing es recuperar la esencia de las personas a través de la navegación. Una de las cosas que he aprendido en todos estos años que llevo navegando
Es que las personas que vienen a navegar, por muy ricas que sean, no son del todo felices. Es decir, hacen la mayoría exactamente lo mismo, los mismos lugares, los mismos champans, la misma comida, se tiran al agua y se dan un refresquito, pero no se dedican a visualizar, a ver lo que hay debajo. En cuanto hay un poquito de ola, vamos a puerto, que no quiero viento ni nada, no disfrutan del viento. Es decir, falta mucho el poder disfrutar realmente de un barco a bordo. Y eso parte de que las personas, y ya no solo los ricos, sino también cualquier otro sector económico, en general, no sabemos estar presentes en el momento. Estamos tan pensando en esa foto que va a quedar excepcional, en lo que pensarán los demás. Estamos tan pensando en el futuro, en otro tipo de cosas, que cuando estamos visualizando una puesta de sol, en vez de estar presentes y disfrutar de ese momento como algo único y espectacular, estamos haciendo el vídeo para mostrárselo a alguien o para subirlo, ¿no? Correcto. Entonces, lo que me he encontrado es una separación muy grande de las personas de nuestra propia naturaleza. ¿Qué es lo que quiero hacer con Essence Sailing? Que las personas que vengan a bordo vivan una experiencia, que se dejen guiar un poquito, que les haga conectar de una forma genuina con el medio ambiente, con el mar, con los animales, con todo. Entonces, por un lado, quiero hacerlo que sea también lujoso, en el sentido, vamos a tener todo tipo de servicios a bordo, la tripulación quiero que tenga un montón de aptitudes, pues que sepa bucear, oye, que sea coctelero, perfecto, oye, que sepa hacer yoga, perfecto. Es decir, que podamos hacer muchas cosas a bordo. Luego, aparte del catamarán, también quiero hacer acciones sociales y medioambientales, utilizarlo, pues ya sea para tomar mediciones para científicos, ya sea para sacar a personas en riesgo de exclusión, o ya sea para hacer una limpieza o de premio para alguien que ha inventado algo. También quiero que sea ese uso, fuera de épocas de temporada. Quiero que sea un catamarán que podamos decir que somos lo más ecológicos y sostenibles posibles, como explicaba antes. La cafetera que sea automática, no generamos cápsulas. El agua que la generemos nosotros. No utilizamos film transparente, utilizamos tuppers. Nuestro antifouling va a ser en base silicona que no se desprende, en vez de el autopulimentable, que todos nuestros productos sean ecos, que tengamos tratamiento de aguas sucias, todo así. Todo lo que podamos hacer bien, hacerlo bien. Entiendo que catamarán, lógicamente, a vela, con motor eléctrico. ¿Y qué eslora estaríamos hablando? El a vela, por supuesto. Lo del motor eléctrico, al principio va a ser complicado. Una remotorización es muy, muy cara. Y es verdad que a día de hoy todavía no estoy muy seguro de si son baterías de litio, no sé qué impacto medioambiental tienen. Entonces, mientras no estamos seguros de que, por ejemplo, ahora estaban sacando baterías de silicio, creo, base de silicio, tal, es decir, súper abundante, creo que con eso no hay problema. Mientras sean de litio, no lo instalaría. Pero el que sea velas, por supuesto, y realmente hablamos de catamaranes de unos 60 pies y a lo mejor tienen motores de 100 caballos, 150. Los consumos para salir de puerto, estás hablando de que hablas de 4 litros la hora, 5 litros la hora, y si luego navegas a vela, oye, no hablamos de consumos de cientos de litros. Y luego el catamarán también necesito que sea un poco grande porque necesito espacio. Que aquí me he hecho un listado de cositas, de ejemplos de cosas que quiero meter para que os hagáis una idea. Por ejemplo, me gustaría tener un sextante con un pequeño mini curso para que la persona que venga y quiera saber cómo se toma una medición de ángulo para tomar tu posición con rectas de altura, lo sepa. Quiero que tenga karaoke, un cine exterior, juegos de mesa, equipos de kitesurf, de water toys, disfraces, un telescopio, un dron submarino para ver el mar, una biblioteca, algún instrumento de música, un caballete para pintar o unos guantes de boxeo gigantes, ¿no? Es decir, esto, entre otras muchas cosas, quiero que sea un barco. Eso sabes quién te lo va a comprar, ¿no? Los directivos de Google, que parece que tienen una habitación igual. Por ejemplo. Es decir, oye, qué divertido. Yo soy un niño. ¿Cómo sería la idea? O sea, somos un grupo. Yo soy un cliente que quiero vivir esta experiencia, porque yo entiendo que esto no es un charter, esto es una experiencia. Sí. O sea, yo voy a entrar dentro de ese catamarán, que un día, 2 días o como, dependiendo, ¿no? Bueno, la idea es que sea por semanas para que es la forma más fácil, de sábado a sábado.
Y bueno, es la forma más que más se utiliza aquí y tiene lógica, ¿no? Una semanita está bien. 2 días es poco, ya 10 o 15 días a lo mejor es mucho. Una semana es perfecto, pero bueno, luego se va viendo. Si te salen charters que al final los vas enlazando de otra manera, se hará de otra manera. Se entra ahí y ya empezamos a navegar, vamos a suponer, de sábado a sábado. Y vivimos toda una experiencia. Eso es decir, ya previamente vamos hablando un poco, todo este equipamiento estará a bordo, pero es verdad que, bueno, pues por ejemplo el equipo de kitesurf, pues si viene una familia con niños de 4 años y pues no quieren hacer kitesurf, pues no lo sacaremos, ¿no? Es decir, Ya. vamos a ir adaptando cada charter, cada alquiler Sí. a las personas que vienen. Entonces, lo que nosotros vamos a plantear no es inamovible, pero es una guía. Es, oye, ¿qué os parece si establecemos en la semana todas estas actividades, que luego estás cansado y no quieres hacerla? No la hacemos, pero el miércoles por la noche vamos a ver una película ahí en la popa y lo vamos a proyectar sobre la vela, porque se puede, o sobre una pantalla, o es decir, vivir experiencias a bordo que te hagan sentir algo muy especial. A nivel luces, a nivel música. No es lo mismo ver una puesta de sol con el reggaetón de fondo y locos que bajar un poquito la música, poner un poco de música clásica o un poco de música especial y decir, oye, los móviles, mira, aquí tenéis unas cosas para que pongáis el móvil, pero no lo tengáis en la mano, para que podáis mirar a la puesta de sol. Correcto. Y disfrutarlo desde una experiencia que ya me ha pasado, ya lo he hecho alguna vez, y lo primero que ha pasado cuando se ha puesto el sol es que las personas me han mirado y han dicho, gracias. Es decir, lo que acaba de pasar ahora mismo ha sido especial gracias a ese ambiente que se ha creado. Porque Correcto. lo importante es el ambiente, no es la vibra que está en ese momento. Sí. Y es eso, ¿no? Es crear situaciones especiales, situaciones que recuerdas como, wow, esto que acaba de pasar ha sido especial. Este me ha gustado. Bueno, me ha gustado mucho por Cleaner, pero este también me ha gustado mucho, ¿eh? Este es un proyecto, como yo digo, un poco más egoísta. Este también lo hago por mí, porque quiero navegar, quiero experimentar se me ha olvidado, claro. Quiero hacer temporada aquí y temporada en Caribe o otras zonas. Amigo. Entonces ya no es solo esto es un negocio, quiero alquilarlo y semana tras semana. Quiero que se alquile aquí, después hacerme mi travesía al Caribe, disfrutar aquello, ver los sitios donde vamos a ir, que se alquile allí. A lo mejor, si ya tenemos una clientela fija, podemos hacer encuestas. Oye, ¿dónde te gustaría ir este año? Oye, nos ha salido que 10 personas quieren ir a la Costa Amalfitana. Pues venga, este año llevamos el barco allí y navegamos por esa zona. Entonces, conocer nuevos sitios. Claro, ya te va a permitir también seguir siendo marino. Eso es. Y me encanta. No, jolín, me estás dando envidia. Yo no sé qué hacer ya con... Estarás más que invitado a nuestras pruebas y vídeos que tengamos que hacer. Hay prueba piloto, yo me apunto. Ponme por claro, ahí claro. de marinero. De invitado. Invitado, mira qué bien. Ya casi para ir finalizando, me gustaría preguntarte un poco, como profesional del medio marítimo, como, bueno, lo has sido también, como muchas veces que nos conocimos como docentes, como integrado en el mundo marítimo también, porque estás muy integrado y luego aparte, pues todo lo que hemos visto en la Conciliación que forma parte de este mundo y de esta profesionalidad que hablábamos, ¿no? ¿Qué consideras tú un poco sobre las enseñanzas náuticas deportivas y relacionándolo un poco con la prevención de la contaminación y la concienciación? ¿Tú crees que dentro de las titulaciones regladas tipo PER, patrón de yate, capitán de yate, se debería de enseñar o se debería de explicar o se debería incluso ya de que forme parte un tema de todo esto? 100%. Es decir, pero bueno. Me parece que es absolutamente fundamental, que pasa a ser una parte troncal. El medio marino es el que es y vamos allí porque es bonito y porque está en equilibrio. Si nosotros con nuestra actividad lo único que hacemos constantemente es dañarlo, obviamente va totalmente en contra de nuestros intereses. Claro. Entonces, aunque sea por egoísmo propio, lo metería. Y si ya no es solo por egoísmo, sino porque de verdad te importa algo más grande que tú, que es la naturaleza y los animales, también.
Es decir, por todos los motivos. Y ya, si te metes en temas pesqueros, si te metes en, es decir, por alimentación, por absolutamente todo, me parece fundamental. Es decir, digo más, me parece que hay un montón de cosas que cuando sales del título no sabes. Hablo ligeramente de mantenimiento de motores y los problemas que pueden ocasionar y qué harías en caso de esos problemas. Es decir, tanto a nivel vertidos como a nivel, es decir, un hundimiento de un barco. ¿Qué harías en caso de hundimiento del barco? Son dos. Uno, vida humana, bueno, o tres, vida humana, el propio barco en sí que se pierde y la contaminación que eso produce. Correcto. Entonces, claro, si tú enseñas a los marinos a cómo actuar en caso de una vía de agua, también viene bien para no contaminar. Antes de continuar, quiero regalarte un 10% de descuento en los cursos de Náutica Orión y Faro Escuela Marítima. Si mandas un mensaje con la palabra Descuento Podcast al Instagram de Orión o Faro. Y ahora sí, seguimos con el podcast. 100%, es decir, yo haría un currículo bastante renovado de todo lo necesario que hay que estudiar y hay que saber antes de ser capitán, por supuesto, sí, sí. ¿Consideras que los planes de estudios de las titulaciones deportivas en España habría que cambiarlos? Sí, sí. Es decir, ser patrón o capitán de una embarcación es una responsabilidad muy grande, pero muy grande. Es decir, cuando veo a personas que se acaban de sacar, sí, no sé qué, porque ahora me he sacado la habilitación y puedo hacer el cruce Ibiza-Valencia y puedo llevar hasta 24 metros y tal, y no tienen ni idea absolutamente, y esa persona se alquila un barco y se viene solo, si en mitad de la travesía, que vas con tu mujer y tus hijos, tienes una vía de agua y no sabes lo que es un espiche y solamente te pones nervioso, llamas por radio y te pones el chaleco por una ligerísima noción de lo que puedes hacer, que habría sido 20 minutos de clase, acaba de morirse tu familia o una de las personas, o has tenido un accidente muy gordo o te salvan. Pero es tan fácil evitarlo, ciertos problemas, que claro que habría que hacerlo y que realmente la gente no es consciente de la responsabilidad que tienes a bordo de un barco, de la cantidad de dinero que es lo mínimo, y de las vidas a bordo que tú eres el responsable. No puedes decir, yo me voy. No, tú eres la persona responsable, y a nivel legal también. Correcto. A nivel legal, da igual que tengas el título de patrón de embarcaciones de recreo como si tienes el título de capitán de la marina mercante. Es el mismo nivel de responsabilidad. Y esto es importante decirlo y que la gente lo entienda. Esto lo repetimos mucho aquí porque una de las cosas que me he propuesto este año transmitir con el podcast es concienciar a todo el mundo de la grandísima responsabilidad que es llevar embarcaciones deportivas, y que la gente enseguida se le está yendo la cabeza con me voy a poner otra bandera que me cuesta más barato, que aquí no me piden esto, aquí lo otro. No, eso no es lo importante. Lo importante no es que tu coste del barco te cueste 500 euros más o menos. Eso no es importante. Una bandera polaca o una bandera belga o una bandera española no te van a aportar, no te van a cambiar. Lo que tienes que hacer es cambiar tú y saber dónde estás dentro de tu barco. Y yo te voy a decir una cosa, cada día, por suerte, me estoy encontrando más personas que se lo toman esto muy en serio, y sobre todo muchos alumnos que han pasado por mi escuela, y estoy contentísimo. Contentísimo. Y gente que me ha venido y me ha dicho, de las mayores inversiones que he hecho ha sido comprarme una balsa salvavidas y gastarme 3.000 euros. Qué bueno. Yo espero nunca utilizarlo, pero ahora mismo sé que tengo una cosa dentro del barco. 100%. Y yo muchas veces, esto fue concretamente el otro día un alumno, y le dije, tú eso hace un año no lo pensabas, y me dice, no, pero es que ahora que empiezo a navegar, que ya llevo un año más o menos de experiencia alquilando barcos y tal, ya me he comprado uno, ya me he dado cuenta de muchas cosas. Y esto es de agradecer. 100%. Sí. Todos, al fin y al cabo. Una balsa salvavidas, una radio baliza. Correcto. Y una radio VHF portátil y un buen chaleco, es decir, esas son las tres cosas que para mí no podría faltar en ningún barco que se vaya a separar más de 2, 3, 5 millas de la costa. La radio baliza es lo que hace que te salven. Todo lo demás, un VHF que justo estás en una zona donde no hay barcos, encima que estás en el agua, nada. Balsa salvavidas más radiobaliza más SVHF y un poquito de agua y comida es lo que hace que te vayan a encontrar 100%. Es decir, es muy difícil que eso falle. Estamos hablando de la vida o la muerte. Es decir, ¿qué vale más? Obviamente. Cómprate eso mínimo. Sí. Cuando tú pones en una balanza y dices, mira, tu vida vale 4.000 euros. Y dice, ¿tan poquito? Bueno, es lo que te va a costar una radiobaliza, una balsa y
tiene VHF. Ah, bueno, pues ahora que lo dices sí que me interesa comprarlo, ¿no? No es tan barato, no es tan barato. Eso es, 100%. Y a nivel lo que me preguntas de cambiar las formaciones, yo no las he hecho, las de la RIA, las de las inglesas, tengo entendido que son mucho más prácticas. Yo cambiaría radicalmente el tipo de formación. Yo a mí que una persona apruebe un examen, a mí no me vale. Yo lo que necesito, como administración, como capitán, como persona que estoy yendo en un barco y quiero que el capitán o los oficiales lo sepan, es que sepan hacer ciertas cosas. Entonces, yo las formaciones cambiaría de que sean teóricas, hacer un examen que al final lo vomita la gente como, ¡jo! He aprobado con un test, a que sean prácticas de que yo, profesor, te estoy viendo que tú sabes hacerlo. Es decir, si me has abierto un día la balsa completamente, sé, salvo que tu memoria sea horrible, que vas a saber hacer la balsa, porque me has hecho 8 veces que has atado la balsa después de probarlo. Si tú a una persona le haces hacer la misma cosa varias veces, es decir, se va a acordar. Entonces, yo cogería todo lo que es necesario para salvar la vida de las personas y para salvar un barco, sería lo que metería a trocomocho y 1000 veces dentro de una formación, y cuando esa persona lo sepa hacer, listo, estás aprobado. Y además es fácil, porque como lo repites, es fácil acordarte. En un examen es como que no sabes muy bien, ay mierda, esta pregunta no me la he estudiado, esta tal, pero en la práctica, en la vida real, cuando hablas de vida o muerte, no vale que eso justo no me lo he estudiado. Necesitamos que 100% lo hayas visto. Entonces, me parece que no son tantas cosas como para hacerlo a todo el mundo, y que las formaciones sean teórico-prácticas y los exámenes sean puramente prácticos. Me lo has hecho 2 veces bien, perfecto. Y toma, aquí tienes tu librito para que te lo recuerdes cada año, cómo hacerlo, y ahí sí que tendrías gente bien formada que sabe cómo hacerlo. No que luego quieres saber, ¿y esto cómo era? No tenemos el libro, no tenemos eso, ¿no? Es decir, buscar que el resultado sea el que queremos. Solo eso, resultados, buscar resultados. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que a ver si nos escuchan y hacen algún cambio, pero bueno, no sé yo. Hay mucha comodidad. Ya, ojalá. Pues, Diego, en este punto del podcast que estamos haciendo, yo creo que ya es necesario que nos des algunos consejos para los patrones y tripulaciones que nos puedas aportar. Por supuesto. Primer consejo que daría: orden. Sé organizado en todos los sentidos. Sé organizado y cuidadoso con los documentos, con tener todo apuntado, tu cuadernito en el que apuntas todo, aunque no sea obligatorio, qué has hecho cada día, qué no, cuándo tienes que cambiar los filtros de los barcos. Eso ya de por sí te va a hacer dar un salto cualitativo muy grande. Para continuar, procedimientos, que tengas muy claros los procedimientos, como decíamos antes, en caso de cualquier problema, y que los tengas a la vista y que los revises. Tener tu cuadernito con procedimientos del barco. Otro es no correr nunca. Y cuando digo nunca es nunca. Es decir, no, es que el cliente quiere tal, no, es que vamos a salir tarde, no, es decir, en un barco no se corre bajo ningún concepto, ni físicamente, o sea, correr dentro del barco, ni corporalmente, ¿no? Hago las cosas rápidas, porque la mayor parte de los problemas gordos vienen de correr. No se corre nunca. Esto es una de las cosas que a veces cuesta con las tripulaciones, sobre todo las que vienen de camareros y de trabajar en restaurantes, que ahí todo es caña, 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 y decir, no, que el cliente es importante, pero es más importante que tú no te hagas daño o que esto no ocasione un problema mayor. Saber decir que no es otro. Yo de esto he pecado mucho, de bueno vale, pierdes el respeto de las personas, tanto de clientes como de tus tripulaciones, y terminas haciendo cosas que no quieres y por ende teniendo errores que no deberías haber tenido. Es muy importante ser asertivo. Otro es dar ejemplo. No vas a ser nunca un buen líder de una embarcación, un buen capitán, si no das ejemplo. Ponerse en lo peor y anticiparlo. Esto hay personas que dicen, joder, es que eres un negativo. No. Como decía antes, es decir, si tú te pones en lo peor, ¿qué es lo peor que puede pasar cuando abro el portón del garaje y saco la grúa? Pues mira, puede ser que la grúa se rompa y se caiga. Ostras, pues no me voy a meter debajo de la embarcación cuando la esté operando. Puede ser que pierda el líquido hidráulico y se llene todo de hidráulico. Oye, voy a tener aquí unos absorbers. Es decir, cuando tú eres capaz de anticipar todos los errores posibles o los problemas que puede ocasionarse en cualquier situación y lo eres capaz de anticiparlo, 1, ganas en tranquilidad muchísimo, y 2, si ocurre, lo solucionas. Seguir a tu intuición. Si dudas, no lo hagas.
Correcto. Yo ha habido un montón de cosas que he dicho, voy a fondear aquí y, a ver, el viento está un poco raro, no sé qué, bueno, da igual, está bien, fondeas y ya está, un barco para un lado, resulta que hay un remolino, justo vas hacia el otro barco, sigue mucho a tu intuición, es algo que se va desarrollando poco a poco cuando la cagas. El día que has hecho una cagada y recuerdas que lo has pensado, al día siguiente esa ya no la repites, pero lo que tienes que tratar de hacer es que cualquier cosa que sea tu intuición de esto no me cuadra, no lo hagas. Y luego otra, que ya con esta termino, es te van a recordar mucho más por tu mayor cagada que por los años que lo hayas hecho bien. Es decir, a un capitán se le da por hecho que lo va a hacer bien. Entonces, esto viene un poco a colación del anterior. Cuando arriesgas, no, voy a arriesgar en vez de estar a 20 metros de la roca, voy a quedarme a 7, porque así el cliente se puede tirar y subirse. Pues resulta que esos 7 metros que tienes, en el momento en el que ha soplado un poco de viento y resulta que el ancla estaba en remolino y no estaba cerca de la roca, te lleva el barco y tocas con la hélice y la rompes. Ante errores así que puedes evitarlos, el cliente nunca se va a acordar de, es que fue maravilloso el baño previo a cuando el barco se dio una hostia con la hélice, me jodió la hélice y no pudimos volver a puerto. No, el cliente se va a acordar de que el barco le ha roto una hélice y de que te pusiste muy cerca. Entonces, cuando te das cuenta de eso, ya dices, vale, se acabó el arriesgar a costa mía. ¿Que puedes ponerte cerca de una roca? Vale, pero con el tiempo suficiente y con la prevención de que sepas que no te vas a dar con esa roca o tengas tiempo para actuar. También viene un poco a esa parte de que tú has dicho antes de decir no, ¿no? El típico cliente que te dice, oye, acércate más. No, se acabó. Sí, pero a veces, yo, por ejemplo, muchas veces era yo el que trataba de hacerlo por buscar que el cliente estuviera contento o que tu jefe te dijera, wow, qué bien. Entonces, incluso ahí sería saber decir no a ti mismo, buscar el equilibrio entre lo que ofreces. Por ejemplo, yo he tenido personas en este mismo barco en el que estoy, hice un fondeo y resulta me dijo el tipo, joder, el anterior capitán no se acercaba a esto, vamos, ni de broma. Y para mí estábamos perfectamente, estábamos lejísimos. Y dije, pues no sé. Claro, hay patrones que para evitar el riesgo es verdad que se ponen en última línea a 500 metros de la costa y desde luego accidentes no vas a tener, pero hombre, la experiencia no va a ser la misma. Entonces, equilibrio entre las dos cosas. Yo creo que equilibrio entre las dos. El capitán novato mejor que peque de prudente y el capitán con experiencia seguramente sepa por qué lo hace. Entonces, eso es la escala, ¿no? Poquito a poco conseguiremos todo. Oye, estos consejos son muy importantes de un capitán con experiencia, que los haya escuchado, que los apunte bien, porque esto no se explica por ahí. Mira, ahora que has dicho eso, te voy a decir uno más. Dar un briefing al inicio de, ya sea el charter o si sales con amigos, dar un briefing y explicar. A nivel capitán, te hace ya establecer quién es la autoridad, entendido como persona que sabe, no como autoridad seria, y toda la información que das, si la das música baja y la gente está atenta, se queda. La gente se queda con esa información y se acuerda perfectamente. Ya sea él, cuando vayas a proa, sujétate al guardarraíl. Cuando vayamos a llegar a un sitio de fondeo, no te tires al agua cuando lleguemos, porque primero tengo que fondear y las hélices todavía las estoy utilizando. No tires papel en los baños porque se queda atascado. Ese briefing es súper, súper importante también. Eso lo repito mucho en los cursos profesionales, cuando formamos a tripulantes. Se lo repito muchas veces, sobre todo para los que se dediquen a yates pequeños, medio grandes, ¿no? Diríamos pequeños y medianos, que a lo mejor no están acostumbrados a eso de cómo que le voy a dar un briefing a un pasajero. Bueno, pasajero cliente, ¿no? Pero pues claro que sí, porque si te pasa a ti como patrón o como marinero o al patrón le pasa algo, por lo menos que el cliente sepa dónde está el botón para llamar a los servicios o dónde están los chalecos. Y no es nada malo. No hay que tener miedo a enseñar la seguridad marítima. 100%, 100%. Y ahí es donde entra, es una pregunta normal y a mí me ha pasado estar en esa situación que es como que no te sientes en la potestad de hacer eso, ¿no? Es como, wow, un cliente que acaba de pagar 3.000 euros por el día, es un tío rico y yo le voy a decir, quieto ahí, sentados todos, juntados, cuesta, te intimida, porque además todo el mundo te tienes prestando atención, pero es parte de tu trabajo y es lograr sentirte capaz y sentirte con el derecho y el deber a decir, ahora me vais a escuchar porque lo que digo, lo digo por vuestra seguridad, por la mía y por el bienestar de todos, que no lo dices porque te da la gana. Y ese es, con ese término. Vale, muy bien, vamos a seguir. Diego, casi llegando al final y no menos importante, cuéntanos para ti qué es ser
un marino? ¿Qué es ¿Te lo ser has un pensado marino? mucho? Para mí, ser un marino es una forma de vida, es decir, es algo que cambia el cómo eres en tu día a día, es una actitud ante la vida. Creo que una de las cosas que más me impactaron cuando lo pensé fue un capitán o un marino, es decir, una persona que está en un barco, en caso de problemas, no puede echar el freno de mano y decir me voy a casa. No puede cerrar el ordenador y decir estoy estresado, me voy a echar una siesta. Cuando hay un problema, quieras o no, lo vas a tener que solucionar. Cuando estás con olas de 7 metros y se te ha parado un motor porque crees que no llega combustible, da igual que estés mareado, da igual lo que sea, te vas a meter en la sala de máquinas mientras eso sigue navegando y vas a intentar solucionarlo. Y me parece que eso forja una actitud muy potente. Porque de pronto te das cuenta de que la mayor parte de los capitanes que llegan a ser capitanes y capitanas, que ahora cada vez aquí en Ibiza al menos se está viendo muchas más, lo que les pasa en la mente es que cuando tú les das un problema, lo que están buscando ya es la solución. No se quedan dándole vueltas al problema, a ver, jope, madre mía, qué mal, no se pone... No, ¿cuál es la solución? Porque cuando estás en un barco y a ti te dan un problema, por mucho que llores, no se va a solucionar. Y si tú ibas a llegar a puerto en 3 horas y de pronto vas a llegar en 25 porque se te ha parado un motor y estás con olas de 6 metros, más te vale solucionarlo. Y eso para mí es el gran cambio que me ha producido en la vida. Y también hay otro más. Me parece que ser marino es un equilibrio perfecto entre estar loco y ser muy responsable. Porque cuando eres bueno, significa que sabes solucionar muchas cosas, lo cual significa que sabes que pueden fallar muchas cosas. En un barco pueden fallar, no sé si miles, pero sí cientos de cosas que puede significar un gran problema a nivel mecánico, a nivel del casco, a nivel de la tripulación, a nivel de una caída, es decir, muchísimas. Y aún así decides salir. Entonces, hay marinos que están locos, salen sin ninguna preparación, se van en moto de agua y no se llevan el VHF, es decir, cero preparación. Y luego están los marinos que aún sabiendo todos estos problemas, deciden salir. Y me parece que es también una actitud que tomas ante la vida, que es la de arriesgo, pero me lo preparo. No me importa subir a un 8.000 metros, pero me lo voy a preparar. Dejas de ser un inconsciente, pero sigues disfrutando mucho de la vida porque te sigues arriesgando. Me ha gustado las últimas frases. Y sí, este es un poquito para mí el resumen de ser marino. ¿Tienes tu parte loca? Eso es. Si no, no seríamos felices, ¿verdad? 100%, 100%. Es Diego decir, de la Viña, no muchas gracias ganarías nada. por estar en Entre Marinos, dedicarnos un ratito y dejar conocerte y contarnos estos proyectos que espero que salgan para adelante. Y estaré aquí para verlo, porque sé que me lo vas a contar, y poder publicarlo en todos los sitios. Te doy un fuerte abrazo. Pues espero que sea pronto. Muchísimas gracias. Otro abrazo de vuelta. Gracias, Hugo, por este tiempo y la verdad que me ha encantado hablar de todo esto. Me ha ayudado a hacer como un resumen de todo lo que estoy ahora. Es como una estructuración de cuál es mi vida ahora mismo y lo agradezco un montón. De verdad, muchas gracias. Para eso estamos. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Un abrazo, Hugo. Chao, chao, chao.